en tu podcast de confianza hablando de violencia de género. Violencia de género. Bueno, el día de hoy el tema para el podcast va a ser violencia de género. Y pues antes de empezar con el tema, es importante recalcar que la violencia de género es cualquier acto de violencia o agresión que se ejerce contra una persona por motivo de su género. Esto suele afectar mayormente a las mujeres o a personas que no cumplen un estereotipo tradicional de un género. Su objetivo es mantener un control, poder o dominación sobre otra persona para mantenerla sumisa. Es importante también recordar que dentro de esta violencia pues existen varios tipos y pues para aprender a reconocerlos hay que saber en qué consiste cada uno, porque por ejemplo existe la violencia económica que su fin es lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de la persona que está siendo sometida a este tipo de violencia, por lo cual se tiene un total control sobre esta persona y sobre los ingresos, los egresos que ella tiene, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole el hecho de trabajar o prohibiéndole el hecho de ir a la escuela, así ejerciendo que esta persona dependa completamente y no pueda utilizar rutas de escape, por así decirlo. También tenemos la violencia psicológica, que esta es más común y esta se expresa o consiste en provocar miedo a través de la intimidación de una persona a otra. En esta pues pueden ocupar amenazas, causar daño físico a otra persona, pareja, hijos o con destruir mascotas y bienes personales muy importantes. En se busca someter a la persona y a forzarla a aislarse de sus amistades y de su familia, de la escuela o del trabajo para evitar que se expanda emocionalmente y así haciendo que se vuelva completamente dependiente. También tenemos la violencia emocional, que esta consiste más que nada en ejercer cierta presión sobre las emociones de la persona, más que nada con su autoestima, a través de críticas constantes como eres fea, es que estás gorda, es que nadie te va a querer así, agradece que yo me fije en ti, y infravalorando sus capacidades, insultándola y sometiéndola a otros tipos de abusos verbales. También está la violencia física, que esta es la más común, por así decirlo, porque esta consiste en causar o intentar causar daño físico a una persona, bueno, a su pareja, golpeándola, propinándole patadas, cachetadas, pellizcadas, empujones, mordiéndola, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas para emplear este tipo de sumisión y este tipo de miedo a través de los golpes. También la más grave, por así decirlo, tendríamos lo que es la violencia sexual, que conlleva obligar a tu pareja a participar o realizar cualquier acto sexual sin el consentimiento de esta. Aquí en la violencia sexual también incluyen más cosas que solamente esto, porque también aquí tenemos el acoso sexual, que abarca más que nada el contacto físico no consensuado, por ejemplo, cuando una persona toca alguna parte de índole sexual de otra sin el consentimiento de esta. También incluye otros tipos como los famosos piropos o halagos que reciben más que nada las mujeres cuando van por la calle, o otro tipo de persona que está utilizando ropa provocativa, por así decirlo. Tenemos la violación, que es cualquier penetración vaginal, oral u anal no consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte de su cuerpo u objeto. Puede ser una persona conocida o no. Y la violación correctiva, esta es más que nada una forma de violación perpetrada contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Esta más que nada obliga a la víctima en cuestión a que deba comportarse como su rol lo dicta, por así decirlo, si es un hombre gay. En este tipo de violencia obligan al hombre a comportarse como hombre, ¿no? Como varonil, hacer las cosas que están hechas para los hombres, etcétera.
También tenemos la explotación sexual, que este es un abuso de una situación de una persona vulnerable, ya sea a través de poder o confianza o el uso de la fuerza, con el fin de obtener beneficios económicos, físicos, sociales o políticos a través de el cuerpo o los actos sexuales de esta persona. Y también podríamos hablar de los comentarios pasivo-agresivo, ¿no? El cual, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el cual su pareja le decía de que de una forma agresiva, pero de que comía mucho, y ella, lo cual generó una inseguridad, el cual hizo que se me sometiera a cirugía. Literalmente llegó a comentar que casi un simple comentario que le llegó a decir su pareja, y él decía que, o sea, eso era un apodo porque la quería, de cariño, que era gordita, era algo de gordita tragapasteles, algo así. Y llegó a comentar, nada más por ese comentario le llegó a generar mucha inseguridad sobre su cuerpo. Ajá, y justo, o sea, respecto a eso, también podemos meter lo que es los micromachismos, que son comentarios que bueno, son normales, obviamente, por la sociedad, pero pues no debería ser así, ¿no? Un ejemplo es como la mujer, de que ahorita te ves más bonita. O en el aspecto de los hombres, de que es que un hombre no llora porque, bueno, varias groserías, ¿no? Respecto a ese tema. Así que de igual manera eso, pues como lo comentaban, o sea, no necesariamente debe ser algo físico o algo directo, como entraría como el aspecto psicológico. O sea, es más como frases, comentariros que se hacen que no deberían por la misma cuestión, porque queramos o no, pues sigue siendo un micromachismo, es como, también se podría abarcar como una microviolencia. Y ahí también entraría la parte de la violencia por parte de la sociedad, más que nada por los aspectos publicitarios. Y en este caso, un ejemplo es de que no sé si han llegado a ver los famosos, cuando son como comerciales de carros. Normalmente ponen a una mujer delgada, normalmente bajita, rubia, blanca, a vender un producto que no tiene nada que ver. Si en este caso fuera lencería o algo así, pues bueno, se entiende. Que aún así está mal, porque obviamente eso entraría a una minoría, ¿no? Porque pues, los cuerpos son diversos, o sea, no necesariamente debe ser alguien delgado, en un hombre alguien fuerte, o sea, obviamente no. Hay diferentes tipos de cuerpos en todo. Es un, ¿cómo se diría? Bueno, ahí Bueno, entrarían los tabúes, ¿no? Porque pues también es como lo que la sociedad normaliza como algo común. Por ejemplo, no puedes ver a una persona en un comercial de coches, ¿no? O un comercial de lencería, a pesar de que hoy en día se fomenta lo de body positive, es muy raro y a la gente le resulta, por así decirlo, fuera de lugar cuando una persona de tallas grandes aparece en un comercial de lencería, ¿no? Por lo mismo de los tabúes y las creencias que tiene cada comunidad. Pero pues eso ya depende, pues como lo había dicho, de cada comunidad. No, también creo que, pues como decíamos al principio, la violencia de género no solamente abarca como que a cierto sector de la población, que en este caso pues sí es visto mayormente en las mujeres y a lo mejor en las personas de la comunidad LGBT, porque pues hemos oído hablar mucho sobre homofobia, feminicidios, o sea, es más sonado, pero también podemos hablar mucho sobre la cuestión de que ya ahora ya también la mujer violenta, ya ahora la mujer también puede llegar a ser un abuso sexual. Pero de esto siento yo que no se habla tanto porque, pues, como lo decíamos, hay tabúes, hay estereotipos en la sociedad, los cuales tú como hombre no puedes ir a decir que una mujer violó de ti o abusó de ti sexualmente porque
entonces no te van a creer. Simplemente pues volvemos a lo mismo que posiblemente las mujeres estamos buscando, que es la no revictimización, pero pues siempre a las víctimas de esto siempre se les va a revictimizar. Y justo, no sé si ustedes llegaron a ver como un tipo trend en TikTok que hablaba sobre el abuso sexual que normalmente sufrían de pequeños. Yo llegué a ver comentarios igual de, no sé, cuando un hombre exponía su caso, normalmente la gente se burlaba, ¿no? O sea, eran comentarios muy fuera de lugar. Y más que nada cuando decían de que no, es que era una mujer, no sé, supongamos de 30 y yo tenía 14. Y había comentarios de hombres diciendo como que, wow, qué padre, yo quisiera ser tú. Y es como, o sea, no, obviamente no. Queramos o no, eso es un abuso. Alguien menor con alguien mayor no tiene que verse como de, no, lograste conquistarla. O sea, es como, claramente no. Más que nada porque pues a esa edad todavía no alcanza a procesar o todavía no tiene el conocimiento acerca de qué es una relación sexual consensuada, ¿no? Entonces, como él no tiene la capacidad para darle el sí y más a una persona mayor, pues básicamente ellos están diciendo que su opinión o su perspectiva acerca de lo que le pasó es básicamente. Y es que Bueno, también podemos, podemos ver que pues este tipo de violencia no solamente va a abarcar como en cuestión de relaciones o en cuestiones sexuales, sino también pues puede abarcar en cuestión familiar. Como por ejemplo, pues un ejemplo puede ser que te griten o te humillen, que sea por tu bien, o sea, que siempre que seas ignorado, que tus sentimientos se minimicen, que te obliguen a tomar decisiones que no quieres, o sea, básicamente eso también tendría siendo un tipo de violencia y que muchas veces se normaliza porque, bueno, es mi mamá o es mi papá y quiere lo mejor para mí, pero si nosotros comenzamos a ver estos pequeños actos o estas pequeñas cosas como algo no positivo que no me están aportando a mí, entonces también quiere decir que es un tipo de violencia. y es que también tenemos que considerar que generalmente la mayoría de los tipos de violencia comienzan con la violencia psicológica, porque los agresores o las personas que abusan de esto buscan a personas vulnerables, a personas que no tengan autoestima, a personas que realmente tengan problemas o traumas en la infancia para poder abusar de ellas. Y si nos podemos dar cuenta, pues todo esto realmente es como una cadena, porque siempre se inicia con el hecho de hacerte sentir mal y el hecho de tratarte como la peor basura para que después puedan ejercer ese factor de darte golpes o ese factor de limitarte del dinero, y que tú realmente no puedas hacer nada porque tú no lo ves como algo malo. Realmente tenemos el ejemplo de las familias de antes o de la mujer o de los hombres o de la sociedad general en los años 50, en donde se tenía bien estipulado que realmente las mujeres iban a la cocina, los hombres a trabajar y no te pedían tu opinión. Si tú querías tener hijos o no querías tener hijos, si querías trabajar o no te querías casar o sí, eso realmente no era relevante para los demás, porque aquí lo único que importaba era que fueras, eh, que pudieras propinar una familia y punto. Y también hay muchas acciones que se fueron normalizando desde años atrás hasta la fecha, porque es como dice Viri, por ejemplo, que tus papás te regañen o te propinen un golpe, pues está bien porque de vez en cuando todos lo necesitamos, pero el hecho también de que quieran tomar decisiones por ti o tratar de invalidar tus sentimientos, pues también está mal. Siento que también algunas personas como que se encierran, por así decirlo, más los adolescentes, que es cuando tienen varios cambios, se llegan como a encerrar. Y si llegan a tener unos papás que no tienen esa libertad de poder explicarle las cosas o así, menos va a tener como esa
no, o sea, ya no se va a sentir como apoyado, por así decirlo, porque al ser sus papás muy apartados a él no tendría con quién expresarse, con quién decir de que no, pues es que le estoy pasando mal o así. Y ahí también podríamos llegar a mencionar de los homofóbicos, por así decirlo, porque también viene desde familia y de ahí viene desde el cómo crían a sus hijos. Y sí, eso también se ve en su entorno social. Sí, También ajá. aceptación No. de la familia, que es muy importante porque imagínate, es lo que hablábamos sobre la violencia. O sea, esto se propicia desde la casa, básicamente, o sea, porque, por ejemplo, tu papá es homofóbico y tú ya sabes dentro que tú eres homosexual. Obviamente por miedo al cómo va a reaccionar tu familia, o más que nada, pues tu papá, pues no vas a decir y te vas a ocultar. Y pues esto básicamente pues viene siendo también como una vulnerabilidad, porque entonces tú, o sea, si tu papá no te acepta, entonces tú vas a decir, ¿cómo me va a aceptar la sociedad? Si básicamente hay muchas personas que tienen el mismo pensamiento de nuestros padres. Sí, o sea, y en ese caso, obviamente un agresor siempre va a buscar como que una persona vulnerable, ¿no? Ya sea, no sé, alguien con baja autoestima. Y en este caso que mencionas, pues sí, lamentablemente los de la comunidad LGBT, pues suelen ser más atacados, ¿no? Y normalmente son los que sufren más en este aspecto, en la cuestión de la discriminación por parte de la homofobia. Pero creo yo, o bueno, yo lo considero que los que más sufren esta parte de la discriminación son las personas transgénero y transexuales, ya que, pues sí, ¿no? Obviamente los papás tienen otras ideas y en este caso que lleguen a decir de que, no sé, ejemplo yo, ¿no? Que yo vaya con mis padres y diga de que no, pues yo me siento, no siento, o sea, yo soy mujer. Tal vez para ellos va a ser como que, pues, raro. Y sí, como lo comentas, desde el apoyo debe iniciar desde la familia, porque yo he visto varios, igual, podcasts que hablan sobre esto. Normalmente las personas ponle tú, que ellos salgan de este aspecto de que yo me identifico como mujer o hombre, son a los 14 15 años. Siguen siendo bueno, son jóvenes, pero siguen siendo menores de edad. Y aquí lo malo es de que los corrían. O sea, sus padres decían de que no, es que yo no quiero un hijo tal y los corrían de su casa. O sea, imagínate, el lugar donde debes tú ser protegido ya no lo tienes y simplemente quedas varado a la calle. ¿Y qué hace una persona menor a esa edad? Pues se va a la prostitución. Siendo menor de edad es lo que busca porque no hay otra manera como de sustentar tu vida básicamente y pues, ahí se quedan. Y las consecuencias de esto es que luego generan, pues aparte de que se separan de su círculo social, de su familia y todo eso, pueden llegar a sobrepensar mucho las cosas, también generando ansiedad, algunas veces depresión a tal grado de querer hasta incluso suicidarse, por lo mismo de que no se sienten aceptados. Incluso también aquí podemos hablar de que esto pues, ya es un tipo de violencia económica, porque es quitarle básicamente a un menor de edad que todavía se supone que legalmente es tu responsabilidad mantenerlo y sustentar sus gastos, toda relación, todo aspecto económico en lo que tú lo podías ayudar o que es tu responsabilidad como padre, que ya también es un abandono de parte de la familia hacia la persona solamente por el simple hecho de no cumplir un estereotipo establecido. Por eso en este Sí, caso perdón, es importante mencionar que la educación y el hecho de no generar violencia inicia desde casa y por eso es importante que nosotros mismos o los jóvenes en sí
eduquen, por así decirlo, a sus padres y los actualicen con las nuevas cosas, porque en su época sí existían, pero no era hablado mucho por lo mismo de que era considerado algo inapropiado. Ahorita, como hay más libertad de expresión, pues se nota todavía más y es importante enseñarles a los padres que justo, ¿no? La sociedad evoluciona, nosotros evolucionamos, somos seres evolutivos, por lo tanto, no todo siempre va a permanecer igual y algunas cosas que llegan son para mejor. Entonces, principalmente explicarles los conceptos, qué son, qué es una persona gay, qué es una persona homosexual, qué es una persona transexual, para partir de ahí explicarles que no son personas anormales, sino que siguen siendo alguien igual que tú y yo, simplemente con gustos distintos. Sí, porque justamente no, por así decirlo, interpretar, por ejemplo, ¿no? La homosexualidad como una enfermedad. Y muchas veces es en los grupos religiosos, no sé si les han aparecido videos en YouTube, Instagram, TikTok, de personas de comunidades religiosas que supuestamente toman a personas homosexuales, transexuales y las curan, supuestamente porque según lo que ellos sienten, lo que ellos experimentan, no es su forma de ser, no es como realmente se sienten, sino que es una enfermedad. Y esto puede llegar a generar confusión. Y ellos, al ser una persona vulnerable, muchas veces se dejan influenciar y dicen, no, es que sí, no soy una persona homosexual, no soy una persona normal, soy una persona enferma. Y esto pues puede generarles más daño que bien. Justo esto hablando desde la religión y la homosexualidad, hubo como un acercamiento del ex papa que falleció hace muy poco con la comunidad LGBTQ+. En esta, pues, él desde la religión decía que en ningún momento en la Biblia o en cualquier otra cosa decía que por ser homosexual o por sentirte diferente al sexo que tú tenías, pues era un pecado, que realmente eso era como parte o como impuesto por la sociedad, porque en ningún momento decía eso, o sea, antes se creía que esto era como un pecado o que esto era como una maldición. Entonces, ahí se desmentía todo y creo que este acercamiento que tuvo la religión con pues, la diversidad de género, pues es algo muy acertado, porque estamos hablando de que pues ya era una persona mayor que a lo mejor estaba muy regida por la religión y que pues simplemente que ya estamos evolucionando y que estos temas pues ya son más normales, por así decirlo, no que antes pues hablar de alguien homosexual era hablar casi de alguien maldito o de alguien que pues no encajaba en la sociedad y que tenía que ser eliminado. Y ahorita casi en ese comentario de la religión, bueno, esto es más como un comentario. Yo no sabía, y esto pues lo investigué hace poco, ustedes saben lo que son las terapias de conversión. En este caso, bueno, las terapias de conversión se hicieron para que te quiten homosexual, básicamente, ¿no? Sí. Yo investigué y eso lo quitaron, bueno, en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, fue prohibido en el 2020. O sea, también es como, y estamos en el 2025, o sea, tiene 5 años que lo prohibieron cuando, pues, o sea, yo creo que eso era prohibido desde hace mucho, pero no, fue en el 2020, no tiene nada que lo prohibieron. De hecho, apenas, bueno, yo también investigué y sí me había dado cuenta de que pues eso era ilegal, pero te digo que como muchas veces ese tipo de congregaciones o grupos tienden a, ¿cómo decirlo? Afectarlos, hablarles de una forma en la que ellos cambian su pensamiento. Entonces, hacen que las personas se unan voluntariamente, por lo que pues legalmente no están haciendo nada malo, sino que es decisión de personas que anexan
que es voluntario el anexo, así ellos igual convencían a las mismas personas de que estaban mal, de que tenían un problema y que ellas se unieran por sí solas para su beneficio. Pero pues también ahí se ve un tipo de violencia psicológica porque básicamente estás jugando con los pensamientos, estás influenciando negativamente a la persona solamente para cumplir sus propios intereses. Entonces, pues sí es ilegal, pero muchas veces manipulan a las personas para que pues digan que fue voluntario. Bueno, creo que pues este tema, como ya lo habíamos dicho, pues es muy extenso, muy amplio y creo que no nos alcanzaría pues el tiempo para poder especificarnos y meternos mucho en el tema y poder pues resolver todas las dudas que puedan existir. Pero mediante Instagram nosotros consultamos algunas preguntas que pues vamos a responder el día de hoy aquí en base a la violencia de género. Entonces, pues vamos a comenzar con una de las primeras preguntas que dice, ¿es normal que mi pareja me revise el celular o me diga cómo vestirme? No es Bueno, normal porque se supone que uno es libre acerca de su propio cuerpo. Entonces yo puedo vestirme como quiera, hablar con quien quiera, seguir grupos a los que yo quiera, por ejemplo, en cuestión de revisar el celular, ¿no? Muchas veces la pareja tiende a tener celos, muchas veces por su misma inseguridad acerca de él, ¿no? Entonces, el revisar el teléfono es como una manera de controlarte y revisar si de verdad le estás, pues, siendo fiel, supuestamente, aunque muchas veces no llegan a esas conclusiones. Entonces, pues es más una forma de manipulación y de, pues, También bueno, pues igual creo que todos pensamos lo mismo de que, ¿no? Que aquí están ejerciendo, como decíamos al principio, que es un control sobre una persona, el cual pues no es sano, porque nadie puede decirte cómo vestirte, nadie puede decirte qué hacer con tu privacidad, porque básicamente se está violando la privacidad de la otra persona. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿puede haber violencia aunque ya no haya una relación amorosa? ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque a lo mejor y si esa persona está como que muy obsesionada contigo, por así decirlo, es como de que no, pues ella, ¿qué va a hacer sin mí? Y va a hacer como que todo lo posible, incluso quizá hay hasta amenazas de que tú regreses con esa persona. ¿Cómo? ¿Te refieres como al punto de llegar a amenazar a la persona para que regresar o es que no? Ujú. Bueno, a ver, la pregunta es la pregunta dice, ¿puede haber violencia aunque ya no haya una relación amorosa? sí, porque muchas veces, como ya lo habíamos hablado, existe esta parte de violencia psicológica, de manipulación, que aunque ya no estén juntos, puede seguir la comunicación. En esa comunicación, esta persona pueda seguir queriendo controlar tus decisiones, pueda seguir queriendo controlarte emocionalmente o pueda seguir infringiendo este tipo de violencia psicológica para hacerte creer o bajar tu autoestima. Y eso se puede ver como que más como por las redes sociales, ¿no? De que te puede mandar mensaje o el famoso stalkeo. Así que sí. Bueno, voy a dar otra pregunta que nos dejaron, que dice, ¿el alcohol o las drogas justifican la violencia? no, claro que no. No, porque muchas veces por esto se llega a dar las dichosas violaciones. Muchas veces en un estado ya sea en el que la persona esté con drogas o alcohol, como habíamos dicho, puede llegar a violentar y esto no justifica el hecho de que pues puedas manipular
o puedas agredir a otras personas simplemente por estar en un estado incontingente. Otra pregunta que nos dejaron es, ¿cómo sé si estoy viviendo violencia de género? Podría ser con el simple hecho de que por ciertos comentarios que llegue a hacer como que te baje la autoestima o incluso te deje como que pensando de que si estarías haciendo bien las cosas, desde ahí ya podrías tener una cierta de violencia. Ajá, justo, o sea, también en este caso, no sé, puede deberse hasta la violencia como tal de, no sé si eres hombre o mujer, ¿no? O sea, ahora sí que como lo mencionamos, de los famosos, el famoso micromachismo, o sea, esos comentarios que te hacen normalizados, pero pues están fuera de lugar. Ya en este caso, de igual manera, si eres una persona de la comunidad LGBT, pues igual, ¿no? Referente como, a tu forma de ser, básicamente. Y bueno, ya vamos con la última pregunta, que es, ¿qué pasa si mi amiga sigue regresando con su agresor? ¿Cómo puedo ayudarla? Bueno, aquí pues más que nada es acompañarla sin juzgarla y ayudarla a salir de este ciclo de violencia, que también debemos saber que este ciclo de violencia pues toma tiempo de poderse dar cuenta y de saber que estás en una situación de riesgo y mucho apoyo emocional. Y aquí también más que nada porque pues muchas veces sucede, ¿no? Que la amiga en cuestión no se da cuenta de estos errores o más que nada los normaliza porque es tipo, pues es que no me ha pegado, entonces no es violencia. Entonces nosotros o tú, como su amiga, podrías empezar por hacerle ver que las cosas que están haciendo no están bien y que si pasan sobre sus decisiones, si pasan sobre sus límites y si las acciones que hacen no le generan una sensación de satisfacción, entonces claramente eso es una violencia porque no están respetando sus decisiones. Y pues lo único que queda es acompañarla en sus decisiones y estar ahí para cuando decida dejarlo o para cuando suceda alguna mala situación. También es dependiendo si generó una cierta dependencia hacia él, ¿no? Porque si él durante la relación era como de que, no sé, por ejemplo, le ayudaba a hacer todas las cosas o le demostraba de que si no está él a fuerzas ahí, ella no podrá hacer, también sería ayudarle a nuestra amiga a explicarle, a demostrarle que no todo tiene que ser a base de una relación y cómo seguir adelante sin esa persona. Pues sí, Bueno, porque otra el pregunta. Ay, perdón. bueno, es que el Adelante, objetivo Dan. principal de la persona con la que está volviendo en este caso nuestra amiga, pues va a ser mantener el control, el poder y el dominio sobre la persona, ¿no? Sobre la víctima. Y también ahí tendría que ver mucho en nosotros mostrarle que no solo hay violencia física, sino también hay psicológica, hay sexual, hay como darle los diferentes parámetros que esta podría abarcar para que ella pueda ver o identificar de verdad si es una violencia o si la están violentando. Bueno, ya la última pregunta, ahora sí para concluir esta sección. ¿Los celos son una forma de amor? No, porque pues quieras o no, es como una manera de controlar a la persona. Y está el típico comentario de que te celo porque te amo. O sea, pues no. Pues no, porque en una relación una de las bases es la confianza. Entonces, cuando una persona cela a otra, la confianza se rompe. Por ende, ya no es como que yo pueda confiar de mis penas, mis secretos, mis amistades, porque tú ya no estás teniendo, ¿cómo decirlo? Empatía
acerca de ello, no tienes una comprensión acerca de cómo yo vivo mi vida. Incluso se Entonces, podría, pues, podría escalar la situación porque generalmente se justifican con que es que son celos buenos, celos no dañinos, no patológicos, pero siempre, si hablamos de una perspectiva de salud y si hablamos de los celos, siempre que se dan, generan odio o pueden generar disgusto o enojo, que a lo mejor en un inicio puede ser algo pasajero o algo X, pero se pueden intensificar y muchas veces lo normalizamos, pero cuando menos te das cuenta, esos celos se convierten en una agresión física, esos celos se convierten en una violación y pues siempre es escalable y no son aconsejables tampoco. Bueno, ya nada más para finalizar, les tenemos el dato de números y redes de apoyo. Línea de mujeres que sería 55 56 58 11. La línea nacional contra la violencia que sería 800 108 40 33. Y también pueden consultar su página, Instituto Nacional de las Mujeres, que es www.gov.mx/mujeres. También está pues la más conocida o la más a la mano, se podría decir, que es la Línea Nacional de Emergencias 911, que tiene atención inmediata a casos de violencia familiar, sexual o de género, y cuentan con patrullas, ambulancias y se puede canalizar a diferentes tipos de refugios. Algunos de estos números pues son de manera general, tanto hombres y mujeres que estén sufriendo algún tipo de violencia. Bueno, ya en conclusión, la violencia de género es todo acto de violencia física, sexual, psicológica, económica o simbólica ejercido contra una persona, principalmente hacia mujeres, por motivo de su género. Su objetivo es mantener control, poder o dominio sobre la víctima y se basa en la desigualdad entre hombres y mujeres, que aún existe en muchas sociedades. Bueno, creo que eso ya sería todo de nuestra parte. Esperamos y hayamos algunas de las cosas que pudieron haber surgido sobre la violencia de género y que les ayudemos a diferenciar un poco sobre lo que es violencia y lo que no es violencia y que las redes de apoyo les sirvan. Por si conocen a alguien o ustedes mismos están en alguna situación de violencia de género, puedan comunicarse en una de estas líneas y recibir ayuda profesional. Bueno, eso ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.